Apostasía en Galacia. Capítulo 36. Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo para estar seriamente preocupado por algunas de las iglesias que ya habían sido fundadas. Debido a la influencia de falsos maestros, se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén rápidamente y se estaban difundiendo la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, hacían caso omiso de la decisión del Concilio de Jerusalén e instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. La situación era crítica. Los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente las iglesias de Galacia. El corazón de Pablo se sintió herido y su alma se conmovió debido a esa abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Escribió inmediatamente a los seducidos creyentes, poniendo en evidencia las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Después de saludar a los Gálatas diciéndoles: «Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo», les dirigió esas palabras de agudo reproche: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Las enseñanzas de Pablo estaban en armonía con las Escrituras y el Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, exhortó a los hermanos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado. El apóstol pidió a los creyentes de Galacia que consideraran cuidadosamente su primera experiencia en la vida cristiana. «Oh Gálatas insensatos», exclamó, «¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ¿vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?» De este modo Pablo emplazó a los creyentes de Galacia ante el tribunal de su propia conciencia y trató de detenerlos en su conducta, confiando en el poder de Dios para salvar y rehusando reconocer las doctrinas de los maestros apóstatas. El apóstol se esforzó por inducir a los conversos a comprender que habían sido groseramente engañados, pero que si volvían a su anterior fe en el Evangelio podrían sin embargo frustrar el propósito de Satanás. Se puso firmemente de parte de la verdad y la justicia, y su fe y confianza absolutas en el mensaje que predicaba ayudaron a muchos cuya fe había flaqueado a volver a ser leales al Salvador. Qué diferente fue la manera en que actuó con los Gálatas en comparación con la forma en que escribió a los Corintios. A estos reprendió con cuidado y ternura, a los otros con palabras de duro reproche. Los corintios habían sido vencidos por la tentación. Engañados por los ingeniosos sofismas de maestros que presentaban errores disfrazados de verdad, se confundieron y desorientaron. Enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero requería cautela y paciencia. La severidad o la prisa imprudente de parte de Pablo hubiera anulado su influencia sobre muchos de aquellos a quienes anhelaba ayudar. En las iglesias de Galacia, el error evidente y sin disfraces estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, había sido virtualmente reemplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que para salvar a los creyentes de Galacia de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse medidas bien definidas. Debían darse las más penetrantes amonestaciones. Una importante lección que debe aprender todo ministro de Cristo es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias.
pero han de ejercerse con el debido discernimiento. Tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es una obra que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. En su carta a los creyentes de Galacia, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y sus primeras experiencias en la vida cristiana. Trató de demostrarles por este medio que gracias a una manifestación especial del poder divino pudo ver y recibir las grandes verdades del Evangelio. Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los Gálatas en forma tan solemne y positiva, mediante instrucción recibida de Dios mismo. Escribió sin vacilación ni duda, con la seguridad que brinda la firme convicción y el conocimiento absoluto. Bosquejó claramente la diferencia entre recibir enseñanzas de hombres y recibir instrucción directa de Cristo. El apóstol instó a los Gálatas a abandonar a los falsos guías que los habían extraviado y a volver a la fe que habían recibido con evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y de vida corrupta. Su religión era sólo una serie de ceremonias, con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían participar de un evangelio que exigía obediencia a estas palabras: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Les parecía que una religión fundada en esa doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores engañándose a sí mismos y a otros. Reemplazar la santidad del corazón y de la vida por las formas exteriores de la religión es todavía tan agradable para la naturaleza no renovada como en los días de esos maestros judíos. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosa. Mediante esfuerzos premeditados, Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación, mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época, el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios y las inclinaciones de los que trata de engañar. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Y actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos corruptores de la fe y desenmascarar valientemente sus errores mediante la palabra de verdad. En su afán por recuperar la confianza de sus hermanos gálatas, Pablo vindicó hábilmente su condición de apóstol de Cristo. Se declaró apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Había recibido su comisión no de los hombres, sino de la más alta autoridad del cielo, y su investidura había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido en todas sus labores entre los gentiles. A los que procuraban negar su apostolado, Pablo les presentó así las pruebas de que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2 Corintios 11:5. No para exaltarse a sí mismo, sino para magnificar la gracia de Dios. Los que procuraban empequeñecer su vocación y su obra estaban luchando contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban por medio de Pablo. El apóstol se vio forzado por la oposición de sus enemigos a defender decididamente su investidura y autoridad. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas que volvieran a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son ataviados con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salva debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las fervientes súplicas del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. En sus vidas se revelaron los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
el nombre de Dios fue glorificado y muchos se unieron al grupo de creyentes en toda esa región.